Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 46. Los altibajos de la vida. Cuando miro en retrospectiva los 40 años que he pasado siendo cristiano, veo que ha habido épocas de momentos espirituales altos, experiencias del Espíritu Santo, el amor de Dios, el gozo de ver a la gente encontrarse con Jesús por primera vez, respuestas asombrosas a la oración y ver el avance del reino de Dios. Por otro lado, también hubo momentos bajos espiritualmente, experiencias de desierto, duelos, decepciones, fracasos, tentaciones, oposición, problemas de salud y agotamiento. En los pasajes de hoy vemos cómo los altibajos espirituales están íntimamente conectados. Vamos a leer Salmos 22 del 1 al 11. Al director, al compás de la melodía, la sierva de la aurora, canción de David. No me dejes, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás muy lejos para salvarme, muy lejos para entender mi llanto. Dios mío, te he llamado una y otra vez durante el día y no has respondido. De noche sigo llamándote y tampoco me respondes. Sin embargo, tú eres santo. Tú estás sentado como rey, tu trono son las alabanzas que te rinde Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y tú los salvaste. Ellos pidieron tu ayuda y tú los ayudaste a escapar de sus enemigos. Confiaron en ti y encontraron una respuesta. Entonces, ¿por qué no entiendes mis súplicas? ¿Acaso soy un gusano y no un hombre? La gente me desprecia, todo el que me ve se burla de mí, me hacen gestos de rechazo y me tratan mal y dicen que pida ayuda al Señor a ver si lo salva. Si tanto lo quiere, tendrá que salvarlo. En el momento en el que salí del vientre de mi madre y ella me dio pecho, tú me hiciste sentir seguro. Has sido mi Dios desde el día en que nací. Cuando salí del vientre de mi madre, fueron tus brazos los que me recibieron. Así que no me dejes, especialmente ahora que el peligro está cerca y no tengo a nadie quien me ayude. Amén. Confía en que el sufrimiento llevará la victoria. Este salmo es el antecedente del grito de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es coincidencia que Jesús citara este salmo en Mateo 27:46. El Salmo 22 traza un antecedente profético para la cruz y la resurrección cumpliéndose en Jesús. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia, fue menospreciado y ridiculizado. Le lanzaron insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, que sea Él quien lo libre. El Salmo describe con precisión los sufrimientos de Jesús. Ustedes lo pueden leer en Mateo 27, del 31 al 46, a pesar de los cuales todo termina en victoria y con la salvación de toda la humanidad. El mensaje de este Salmo trata de la importancia de confiar aún en nuestros momentos más bajos. Jesús es en el momento más bajo de su vida, crucificado y abandonado por Dios, confió en que Dios lo libraría. La derrota aparente de la cruz se volvió la victoria más grande de todos los tiempos. Si estás en un punto bajo, recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. En Jesús la resurrección y la victoria de Dios tienen la última palabra. Sigue confiando en Él. Oremos. Gracias, Señor, porque todas las veces en las que he clamado a ti, he sido salvado y confiando en ti y no me has decepcionado. Ayúdame a seguir confiando en ti cuando atraviese épocas de sufrimiento. Vamos a leer Marcos 1 del 1 al 28. Misión de Juan el Bautista. Esta es la buena noticia sobre Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Empieza como está escrito en el libro del profeta Isaías. Oye, te envío a mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino. Alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganles caminos derechos. Así Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto, anunciándoles que cambiaran su manera de pensar, de vivir, y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Entonces venía a él toda la gente de la provincia de Judea, de la ciudad de Jerusalén, y confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan les decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo, ni siquiera yo soy digno de desatar agachado las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Bautismo de Jesús. En esos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea. Juan lo bautizó en el río Jordán.
Tan pronto como Jesús salió del agua, vio que el cielo se rasgaba y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Jesús es puesto a prueba. Inmediatamente el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Jesús estuvo allí durante 40 días y Satanás lo puso a prueba. Estuvo entre los animales salvajes, pero los ángeles lo cuidaban. Jesús comienza su obra. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Él decía: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca, cambien su manera de pensar y de vivir y crean en la buena noticia. Los primeros seguidores. Jesús caminaba junto al mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús le dijo: síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús encontró a Santiago y a su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. Ellos estaban en una barca, arreglando las redes para pescar. Enseguida los llamó y dejaron a su papá Zebedeo, que estaba en la barca con los trabajadores, y siguieron a Jesús. Jesús sana a un endemoniado. Jesús y sus seguidores llegaron a Capernaum y enseguida, en el día de descanso, Jesús entró a la sinagoga y empezó a enseñar. La gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De pronto llegó a la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno que gritó: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió al espíritu maligno y le dijo: cállate y sal de él. Luego el espíritu maligno sacudió al hombre y dio un gran grito y salió de él. Entonces se quedaron atónitos y empezaron a preguntarse entre sí: ¿qué está pasando? Este hombre enseña algo nuevo y lo hace con autoridad. Hasta puede darle órdenes a los espíritus malignos y ellos le obedecen. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Amén. Crece en autoridad en las batallas y en las bendiciones. Recientemente Pipa y yo vimos un video en blanco y negro de Billy Graham predicando en Los Ángeles en 1963, en el que utilizaba la versión autorizada de la Biblia en inglés, KJV. Incluso ahora, 50 años después, se siente el poder de su mensaje. Lo más sorprendente es la autoridad con la que él habla. Este tipo de autoridad es un reflejo de la autoridad suprema de Jesús. En este pasaje vemos que Dios preparó a Jesús por medio de momentos espirituales altos y bajos, mediante las bendiciones y batallas que experimentó. El de Marcos es el más corto de los evangelios, abarca 3 semanas de acciones de Jesús y 20 minutos de palabras suyas. Es el evangelio más vivo, va corriendo de suceso en suceso, produciendo una gran sensación de emoción que te deja sin aliento. Es el anuncio apremiante de la nueva de Jesús. La palabra favorita de Marco es inmediatamente. Jesús lo sabía todo acerca de la vida bajo presión, experimentó momentos altos y bajos espiritualmente. En su bautismo vivió un momento espiritual muy alto. Tuvo una visión que vio que el cielo se abría, experimentó al Espíritu Santo. El Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Escuchó la voz de Dios, se oyó una voz del cielo, recibió la certeza de su filiación. Tú eres mi hijo. Conoció su interior el amor de Dios por él. Eres mi hijo amado. Y se deleitó en cómo Dios dijo: estoy muy complacido contigo. De ahí pasó directamente a un momento espiritual bajo en el desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Que no te sorprenda el ataque espiritual que sigue a las grandes experiencias espirituales. Siempre intentamos advertir a la gente sobre esto. Si, por ejemplo, has sido lleno del Espíritu Santo en el fin de semana de Alfa, recibiendo una profunda convicción de amor de Dios por ti y reconociendo que eres hijo de Dios, no te sorprendas de los ataques que a continuación vendrán, frecuentemente en forma de deudas o tentaciones. Dudas también. Cuando contemplo mi propia vida, puedo ver que aunque en los tiempos así me parecieron muy dolorosos en el momento, ahora puedo reconocer lo importantes que fueron para prepararme para lo que habría de venir. Todo esto es parte de la economía de Dios. Fue el Espíritu Santo quien envió a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. De alguna manera, los tiempos de desierto o intensas tentaciones nos aseguran que realmente todo es cierto. La experiencia del Espíritu Santo es real, pero a la vez la batalla espiritual y la prueba pueden ser intensas. Jesús salió de ese periodo de prueba con una autoridad extraordinaria.
Autoridad para evangelizar. Jesús predicó el evangelio y llamó a la gente a seguirlo. Nuestra autoridad número 1 es cultivar una relación con Jesús. Autoridad para liderar. Cuando Jesús quería que alguien dejara su puesto y que trabajara directamente para el reino, iba a esa persona y se lo pedía. Las vidas de los primeros discípulos cambiaron radicalmente. Pasaron de estar centradas en la pesca a estarlo en la gente. Autoridad para enseñar. La gente se asombraba de la enseñanza de Jesús porque la impartía como quien tiene autoridad. Todo el pueblo estaba tan asustado que decían unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Autoridad para sanar. Jesús no es al hombre poseído por un espíritu maligno. Tiene autoridad para decirle al espíritu maligno: sal de ese hombre. La gente se sorprendía no solo de sus enseñanzas, sino de la manera en la que les daba órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecían. Sea lo que sea, por lo que estés pasando ahora, cree que Dios está preparándote y dándote una autoridad creciente para aquello a lo que te está llamando a hacer. Pídele que te vuelva a llenar del Espíritu Santo. Quédate seguro de que en Cristo tú eres un hijo de Dios. Él te llama y te mira complacido. Escucha su voz decirte: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Oremos juntos. Señor, lléname de nuevo con tu Espíritu Santo. Ayúdame a crecer en la autoridad de mis palabras y acciones. Amén. Bueno, vamos a ir a Éxodo 17. Éxodo 17. Sale agua de la roca. Toda la comunidad israelita atravesó el desierto de Sin por etapas, tal como el Señor les dijo que hicieran. Montaron el campamento de Refidín, pero allí no había agua para beber. El pueblo les reclamó a Moisés, dijeron: danos agua para beber. Moisés les dijo: ¿por qué se están quejando conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía mucha sed y quería tomar agua. Por eso siguieron quejándose en contra de Moisés y le preguntaron: ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y al ganado? Entonces Moisés rogó al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más me matan a pedradas. El Señor le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos líderes de Israel. Lleva en tu mano el bastón que usaste para golpear al Nilo y ve. Yo me voy a colocar de frente de ti sobre la roca que está en Horeb. Cuando golpees la roca saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Entonces Moisés hizo exactamente eso frente a los ancianos. Llamó al sitio Masa y Meriba, porque los israelitas se quejaron y pusieron a prueba al Señor: ¿está o no está el Señor con nosotros? Victoria sobre los amalecitas. Los amalecitas vinieron y lucharon contra Israel en Refidín. Entonces Moisés les dijo: elige a alguno de nuestros hombres que vaya a pelear contra Amalec. Yo me voy a parar mañana en la cima de la colina sosteniendo el bastón de Dios en mi mano. Josué obedeció a Moisés y se fue a pelear contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel ganaba la batalla, pero cuando bajaba sus brazos, Amalec comenzaba a ganar. Cuando se le cansaron los brazos a Moisés, le colgaron una roca debajo y él se sentó en la roca, mientras Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. De esta manera sus brazos se mantuvieron arriba hasta que anocheció. Así, a filo de espada, Josué derrotó a Amalec y a su ejército. El Señor le dijo a Moisés: escribe este mensaje, un documento, para que se grabe de la mente a Josué. Quedará solo vaga memoria de los amalecitas. Los voy a destruir por completo. Así que el pueblo nunca olvidará lo que les he dicho. Luego Moisés construyó un altar y lo llamó: El Señor es mi estandarte. Y dijo: tomemos el estandarte del Señor. Él siempre va a estar en guerra contra el pueblo de Amalec. Éxodo 18. Consejo del suegro de Moisés. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y de cómo el Señor los había sacado de Egipto. Entonces Jetro
fue a donde estaba Moisés y lo llevó con él a Séfora, la esposa de Moisés. Séfora no estaba con Moisés porque Jetro la había recibido después de que ella había sido enviada a casa. Jetro también llevó con él a los 2 hijos de Séfora. El nombre de uno de ellos era Gersón, porque Moisés le dijo: yo era inmigrante en tierra extranjera. El otro hijo se llamaba Eliezer, porque Moisés dijo: el Dios de mi papá me ayuda y me salvó de la espada del faraón. Jetro, la esposa, y los hijos de Moisés fueron al monte de Dios en el desierto donde estaba acampando Moisés. Jetro le dijo a Moisés: yo, Jetro, tu suegro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él, lo saludó de beso. Cuando los dos se habían saludado, entraron en la carpa. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor le había hecho al faraón y a los egipcios con el fin de ayudar a Israel. También le contó sobre las dificultades que habían tenido en el camino y de cómo el Señor los había salvado. Jetro se alegró mucho por todo el bien que el Señor había hecho a Israel al salvarlo del poder del Egipto. Bendito sea el Señor que nos salvó del poder del Egipto del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque salvó al pueblo del poder de Egipto, cuando los egipcios lo estaban tratando muy, muy mal. Jetro, el suegro de Moisés, hizo ofrendas y sacrificios para honrar a Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer frente a Dios con el suegro de Moisés. Moisés elige a los jefes. El día siguiente, Moisés se sentó a resolver pleitos del pueblo. El pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día. El suegro de Moisés vio todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y le preguntó: ¿qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué eres el único juez y por qué siempre viene a ti todo el pueblo para que se haga justicia? Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a buscarme para consultar con Dios. Cuando tienen algún problema entre ellos, vienen y yo decido quién tiene la razón. Yo doy a conocer las leyes y las normas de Dios. Pero el suegro de Moisés dijo: lo que estás haciendo no está bien. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti, no puedes hacerlo solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante Él. Enséñales las leyes y las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos y dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen y haz que se dejen de sobornar y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a unos de ellos a cargo de 1000 personas y a otros a cargo de 100 personas, a otros a cargo de 50 e incluso otros a cargo de 10. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los juzgarán ellos. Facilítate las cosas encargándoles parte del trabajo. Si haces todo solo y lo ordena Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo irá en paz a sus hogares. Moisés siguió el consejo de su suegro, hizo todo lo que él le dijo, nombró hombres capaces entre todo Israel, entre el pueblo de Dios, e hizo que ellos gobernaran al pueblo. Nombró quienes estuvieran a cargo de grupos de 1000, de 100 y de 50 e incluso de 10 personas. Ellos administraban justicia permanentemente entre los israelitas. Los caos difíciles se los llevaban a Moisés. Por los sencillos los resolverían ellos mismos. Después Moisés se despidió de su suegro y Jetro regresó a su tierra. Amén. Ora y actúa para convertir los momentos bajos en altos. Moisés tuvo momentos de grandes bajonazos espirituales. Los miembros del pueblo le reclamaban a Moisés, se quejaban y estuvieron a punto de matarlo a pedradas. Eso sí, también es un momento difícil. Los amalecitas se dirigieron a Redifín para pelear contra los israelitas y aún así Dios convirtió los momentos bajos en momentos altos, como sucedió. Apoyo y ánimo entre ellos. Primero Moisés oró para sí, clamó entonces al Señor: ¿qué voy a hacer con esta gente? El Señor le contestó. Segundo intercedió:
por Josué. El segundo intercedió por Josué y el pueblo. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando los bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como Moisés se le cansaban los brazos, Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. Y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada y se alzó diciendo: tengo en la mano la bandera de nuestro Dios. Este pasaje nos recuerda el poder y la necesidad de la oración de la intercesión. También nos recuerda la importancia del amoroso apoyo y sostén que podemos darnos los unos a los otros cuando estamos agotados. Aprende también a delegar. El suegro de Moisés, Jetro, le dio un excelente consejo. Le señaló que si no delegaba, acabaría quemándose. La tarea sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder realizarla. Haz como Moisés. Moisés era lo suficientemente humilde y sabio para escuchar a su suegro. No es bueno que intentes hacerlo todo tú solo. Es una manera pobre de liderazgo que lleva al agotamiento y quemarse también. También lleva a infrautilizar los dones de otras personas, su tiempo y sus habilidades. Lo normal es que al igual que tú, acaben frustrados. Pero la sola delegación no resuelve el problema. Necesitamos los líderes adecuados. Si delegas con la gente equivocada, por mucha microgestión que hagas, no se resolverán los problemas. Si no consigues tener a los líderes adecuados para depositar tu confianza en ellos, dejarlos actuar con independencia y potencializarlos. Moisés sigue el consejo de Jetro. Usa 3 criterios para nombrar líderes. Primero, elige a la gente capaz. Necesitamos gente con capacidad para que podamos delegar confianza. Segundo, elige líderes de acuerdo a su espiritualidad, aquellos que temen a Dios. El tercer criterio es el carácter. Necesitamos personas que sean sinceros y dignos de confianza, leales, discretos y fiables. Moisés dio a líderes diferentes responsabilidades, probablemente su función de sus habilidades y a sus tales. Y a unos darles autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre 100 y a otros sobre grupos de 50 y a otros sobre 10. Delegó una parte de poder de decisión, pero no la totalidad. Las decisiones simples eran delegadas, no así las complicadas. El resultado fue que Moisés pudo aguantar y el pueblo se fue a casa satisfecho. Oremos juntos. Señor, ayúdame a hacer que mi relación contigo sea la prioridad número 1 en mi vida. Ayúdame a encontrar gente capaz, que tema al Señor y que sea de confianza para facultarlos y empoderarlos de modo de que yo pueda aguantar y la gente se vaya a casa satisfecha. Pipa añade: en Éxodo 18, en Éxodo 19, Jetro fue un suegro excelente, se alegró con los éxitos de Moisés y le ofreció consejo allá donde vio problemas. Amén. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surisaday González. Que Dios les bendiga.